agradecemos al Señor una vez más por permitirnos esta convocatoria de poder hablar una vez más de su palabra. Y en este sentido quiero saludar a la iglesia, quiero saludar a todo aquel que esté escuchando este audio y en primer lugar invitarle a que podamos orar a Dios para que nos dé su gracia y posteriormente pasar a lo que es el consejo de su palabra. Le invito a que oremos entonces al Señor. Buen Padre Celestial, en esta hora primeramente le queremos agradecer por su bondad. Le queremos dar gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, porque sabemos que su protección está día a día en nuestras vidas, porque usted ha sido bueno en todo tiempo. Y en esta oportunidad, Señor, queremos también pedirle que usted sea guardándonos, sea liberándonos en este momento, que podamos entender su palabra, que podamos conversar de ella de la manera más prudente que pueda existir, que podamos, Señor, entender que no es palabra nuestra, sino que es palabra suya y que digas. Le queremos pedir que usted nos dé de su gracia para poder hacerlo, porque sin eso serían palabras vacías. Y nosotros queremos, Señor, que usted nos aconseje por medio de ella. Guárdanos, Señor, en esta bendición y le pido que nos dé de su gracia. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga entonces y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Le invito a que nos ubiquemos en el capítulo número 8 del Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar de referencia los versículos del 5 al 8. Vamos a dar lectura entonces como estamos enseñados en el nombre del Señor. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bien, una vez que hemos leído la palabra, creo que es bueno hacer un pequeño contexto histórico respecto a lo que hemos tomado en esta oportunidad. Hablamos de un personaje que es el centurión. Un centurión en la civilización romana es un líder militar que está a cargo justamente de una centuria. Una centuria son aproximadamente 100 soldados que están dispuestos para la pelea. Entonces hablamos de un personaje que tiene un poder militar, que tiene a cargo a un grupo importante de varones que probablemente tenía una buena situación económica. Lo que eventualmente, cuando hablamos de un punto de vista humano, una muy buena situación económica tiende tal vez a alejar a la persona de Dios, porque una persona acaudalada es probable que confíe justamente en eso, en su riqueza, tal vez en el poder que pueda tener sobre un grupo de personas o el poder que tenga en la sociedad. Entonces, el primer prejuicio que tal vez se nos puede venir a la mente es una persona lejana a Dios, es una persona tal vez déspota, una persona que confía, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con su condición humana. También otra cosa que es importante mencionar es que en el contexto clásico, es decir, Grecia y Roma, la esclavitud era aceptada y algo muy cotidiana. Si nosotros, por ejemplo, lo vemos con los ojos del presente, nos podemos tal vez escandalizar con el tema de la esclavitud. Tal vez no es algo que nosotros vivimos en nuestro día a día, ¿ya? Pero sí ocurría en ese tiempo. Por lo tanto, vamos a analizar un poco la figura del centurión. Decíamos que era un líder militar, decíamos que tal vez tenía a cargo también un grupo de personas en su trabajo y también en lo que hemos leído se habla de que tenía a cargo a su criado, y su criado era quien justamente estaba en una situación delicada de salud. Vemos que tal vez hay algunas excepciones a la regla. En el caso del centurión tenemos que es un romano que para los judíos es un pagano, ¿ya? Y es de alguna manera visto como un enemigo. Tenemos también que este centurión
rompe un poco el esquema en cuanto a lo que es la relación entre el patrón y el esclavo. Para el patrón y el esclavo, ¿no es cierto?, en ese contexto era una relación terriblemente asimétrica. A estas personas, a los esclavos, se les consideraba tal vez como objetos parlantes. Se les consideraban prácticamente también como el mismo valor de una herramienta, de un objeto inanimado, ¿ya? Ese era el concepto que había de la esclavitud en ese tiempo. Entonces por eso es que vemos que tal vez hay una excepción a la regla en el caso del centurión. Y en esta dinámica nos encontramos con este cuadro, ¿no es cierto?, que nos narra la llegada de Jesús a la ciudad de Capernaum, y este centurión se entera de la presencia de Jesús ahí. Y él confía en Dios, él deposita su confianza en Jesús mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos esto? La Biblia nos narra en el libro de Lucas que este centurión había construido una sinagoga para los judíos. Y sabemos que judíos y romanos, en ese contexto, ¿no es cierto?, no se llevaban. Los judíos entendían a los romanos como seres paganos. Entonces, tenemos la llegada de Jesús a Capernaum. Jesús, de algún modo, está a disposición de la ciudad. Jesús llega a la ciudad. Pero acá tenemos una acción importante que la narra el versículo 5 y que yo creo que es clave en este caso. Dice, vino a él un centurión. Es decir, Jesús llega a la ciudad. Tal vez el centurión lo podría haber ignorado. Sin embargo, la acción que hay detrás es que el centurión se acerca a Jesús. Es él quien busca una respuesta en Jesús que viene llegando a la ciudad. Y ahí entonces le explica el centurión a Jesús que su criado está postrado en casa, está paralítico, no se puede mover, está atormentado, ¿ya? Y Jesús no hace acepción de personas. Acá también tenemos una enseñanza importante. Como le decía hace algunos minutos, un romano es considerado pagano por los judíos, pero sin embargo, Jesús lo atiende, y no solamente lo atiende escuchándolo, sino que además le responde su petición. El versículo 7 de lo que leímos hoy dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces no es solamente que Jesús lo escuchó, sino que también atendió la petición que tenía esta persona, que además podemos desprender de la lectura que vimos hoy en el versículo 8, una tremenda humildad del centurión. Dice, Señor, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No era necesario tal vez hacer una ceremonia, no era necesario quizás llegar a la casa misma, sino que el grado de fe que tenía este centurión en Jesús lo impulsa, ¿no es cierto?, a decir que solamente diga la palabra. Y el poder de Dios también lo podemos ver refrendado, aunque no es necesario tal vez acercarse o hacer tal vez una gran ceremonia para que Él pueda demostrar su poder. Y esto nos da también un montón de enseñanzas. Por ejemplo, estamos asistiendo, ¿no es cierto?, a una narración en la cual Jesús muestra su poder no solamente con quienes de alguna manera profesan seguirle, sino que también lo hace con quienes tal vez nosotros por apariencia podemos decir, tal vez este no es cristiano, tal vez este es inconverso, ¿ya? Pero también la Biblia nos enseña en el libro de Mateo, también en el capítulo 5, versículo 45, habla de que Dios hace salir, ¿no es cierto?, el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, desprendemos que Dios no hace acepción de personas. De lo que nosotros tal vez vemos con nuestros ojos, Dios examina el corazón, ¿ya? Esto lo enseña el libro de los Proverbios, cuando dice en el capítulo 21, versículo 2, todo camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros con nuestros ojos vemos tal vez la persona, vemos tal vez qué ropa usa, cómo se peina, etcétera, etcétera. Pero Dios ve qué acciones guarda nuestro corazón, y eso es lo que finalmente es lo importante. Acá en este caso de lo que hemos leído hoy, para los judíos, los romanos eran inconversos, eran paganos. Sin embargo, nosotros hemos apreciado que
Jesús no hace acepción de personas, de que Él responde a todo aquel que tenga fe. Porque fíjese lo que dice el versículo 10 de este mismo capítulo 8 de Mateo, que no lo hemos leído hoy, pero lo vamos a considerar. Dice: al oír Jesús al centurión, ¿no es cierto?, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué nos enseña esto? Que tal vez nosotros, como hermanos de la iglesia, probablemente hemos asistido y hemos pertenecido a alguna iglesia, sea esta o sea otra, y probablemente tengamos una cierta trayectoria. Se sabe y se entiende que la salvación no es por trayectoria ni años de experiencia, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, si hemos perseverado en alguna iglesia, yo creo que algo podemos haber aprendido. Pero sería triste tal vez entender que personas que no asistan regularmente a la iglesia, personas que tal vez no se coloquen terno y corbata o una falda, ¿no es cierto?, para asistir sagradamente un domingo al templo, tal vez tengan más fe que quienes tal vez sí pertenezcamos a un templo. Entonces, claramente, esta palabra para nosotros es un desafío para poder cultivar la fe en el Señor, para poder entender que nosotros, teniendo fe, a Él le podemos agradar, como lo dice el libro de los Hebreos, ¿no es cierto?, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros debemos tener fe. Si una persona que tal vez a nuestros ojos, muchas veces como cristianos, caemos, ¿no es cierto?, en la mala opinión de juzgar a otras personas tal vez por su apariencia, tal vez por su pensamiento, y decir que es inconverso, tal vez no sabemos la fe que hay en su corazón, ¿ya? El judío dice que el romano es pagano, pero Jesús no hace excepción de personas y atendió a ese romano, ¿no es cierto?, a ese centurión, y vio la fe que había en su corazón. Que en esta oportunidad también Dios vea fe en nuestro corazón, que tal vez en un entorno que pueda parecer difícil, que nosotros estemos viviendo, podamos depositar en Él la fe y la confianza que nosotros necesitamos. Tal vez la ciencia dice muchas cosas, la política dice muchas cosas, tal vez sean más respetables unas que otras. Sin embargo, sobre todo eso, sobre todo, debiese estar nuestra fe en el Señor, que sea Él quien tome, ¿no es cierto?, el control de nuestras vidas, que nosotros podamos depositar en Él todos nuestros planes, nuestros sueños, todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, material, etcétera, etcétera, que lo podamos depositar en Él, que nuestro futuro esté en Él, que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nos rodea, podamos entender que tal vez justamente es su propósito y nos ayude a entender y nos dé la fortaleza para poder sobreponernos, para poder batallar día a día, para poder entender que nuestra fe no decaiga, que tal vez aunque para el mundo hayan días malos, para nosotros como hijos de Dios los días sean buenos. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor, porque nuestra fe está depositada en Él. Que el Señor bendiga esta pequeña conversación que hemos tenido. Le invito a que podamos orar a Dios para agradecer por este mensaje que hemos tenido en esta oportunidad. Buen Dios, Padre Celestial, en esta hora queremos, Señor, agradecer porque usted una vez más nos aconseja por su palabra. Somos vasos de barro, tenemos tal vez imperfecciones, tenemos tal vez muchas cosas que corregir. Sin embargo, espero que en cada corazón que ha sido partícipe de este servicio esté el deseo, Señor, de poder tener cada vez más fe en usted, para que usted pueda agradarse de nosotros, porque no sacamos nada, tal vez proponiendo su nombre, si no tenemos fe. Por lo tanto, Señor, le pedimos a que usted, a través de todas estas enseñanzas, Señor, nos edifique y que podamos poner en práctica esta palabra de que no nos apartemos de usted, que usted, Señor, no nos deje, y así, Señor, poder vivir de acuerdo a lo que es su propósito. Queremos pedirle que usted nos cuide y nos guarde en bendición, a los pastores, a la iglesia, a todos, Señor,
para que su bendición no se aparte de nuestras vidas. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, es mi deseo que Dios le guarde, Dios le bendiga, sea prosperado en todo, que seamos también librados de todo mal. Entonces, hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.